Hola chicos y bienvenidos al video de la actividad de la semana 5 para el proyecto número 2 de quinto, sexto y séptimo EGB. Antes que nada quería mandar un saludo a James FTW López. Espero que estés viendo nuestro video y que disfrutes mucho la clase de hoy. En esta semana trabajaremos con las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura, ECA, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. El tema de esta semana es Importancia de la evaluación de la vida y su evolución. Actividad 1. Los niños se dan la mano. Imagina cómo sería el mundo si todos los niños y niñas se dieran la mano. 1. Crea un dibujo que represente la idea anterior. 2. Crea una canción que hable sobre los niños se dan la mano. Para ello, escoge el ritmo que más te guste, escribe una estrofa de 4 versos y coro de 4 versos y una segunda estrofa de 4 versos. Intenta que tus ideas rimen y cuida tu ortografía. Repasa varias veces tu nueva canción. Entonces, primero vamos a crear un video, una imagen, ¿no es cierto? Podemos dibujar niños cogiéndose las manos rodeados de un mundo. Podemos crear niños de una cultura y de otra cultura dándose las manos. Y por último vamos a crear nuestra estrofa de 4 versos. 4 versos serían 4 líneas, ¿no es cierto? Entonces pues vamos a hacer 4 líneas, un coro de 4 líneas y otra vez 4 líneas. Eso quiere decir que en total tuviéramos 12 líneas, ¿ok? 3. Reúne a tu familia y comparte la canción que has creado. Invítalos a cantar contigo. 4. Guarda en tu caja portafolio. Entonces, esta es prácticamente la actividad. Va a ser un poco difícil inventarnos la canción, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener full creatividad, tenemos que hacer que las cosas rimen, ¿no es cierto? Entonces, me voy a inventar una ahorita, veamos si me sale. Si los niños de todo el mundo, eso es un verso, se dieran la mano alegremente, todos estaríamos felices y contentos. Pero hay que buscar el momento correcto. Todos los niños y niñas somos diferentes. Algunos chiquitos, otros altos, otros hablan inglés, otros español. Pero hay que saber que los niños somos iguales y que nos merecemos la igualdad. Ese es mi coro. Entonces, todos los niños y niñas, júntense hoy día para disfrutar, que juntos somos más y podemos lograr una diversidad. No sé, me inventé, pero no creo que rima, no sé, pero esa es mi canción. ¿Ok? Actividad 2. Los libros y la literatura oral. ¿Sabías que gracias a los libros y a la literatura oral podemos conocer cómo son las variedades y diferentes culturas y pueblos que existen en el mundo? Cada cultura tiene su propia literatura que le relata y le da a conocer a los demás. 1. Lee con atención el texto. Martín estaba en China, concretamente en Pekín, la capital del país, en medio de un desfile impresionante. Estaba en una calle con muchísima gente, decorada con centenares de farolillos rojos y cuadrados de papel pintado. Los bailarines sostenían gigantes máscaras de dragón con un cuerpo de serpiente muy largo y lo movían hacia él. Al ritmo de los tambores, el dragón sacaba humo por la boca. 2. ¿Recuerda alguna fiesta popular que hayas asistido en tu ciudad? Escribe en tu cuaderno un párrafo como el anterior en el que la describas. Coloca todos los detalles y recuerda colores, olores, música, disfraces. Comparte tus escritos con alguien de tu familia. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. En mi ciudad existen las fiestas de Quito. Cuando hay las fiestas de Quito, los restaurantes, las calles se decoran de rojo y azul, que es la bandera de Quito. Y en el feriado del 6 de diciembre, que es las fiestas de Quito, hay chivas que recorren todo el centro, que recorren Quito, Cumbayá, celebrando. Hay muchos juegos pirotécnicos y fiesta. Entonces eso es lo que yo escribiría.
En esta ficha pedagógica se repite muchas veces la palabra diversidad. Intenta dar tu propio significado de ella. Puedes ayudarte con las palabras sinónimas. Variedad, multiplicidad, abundancia y riqueza. Escribe la definición en tu cuaderno. Entonces, para mí la diversidad es el conjunto de personas diferentes, no de personas, el conjunto de ideas, personas, culturas y religiones diferentes en donde cada una de esas diferencias se respeta. ¿Ok? Entonces esa es mi definición de diversidad. Actividad 3. Juguemos con las sombras. Después de escribir el relato histórico sobre la razón por la que hablamos castellano en el Ecuador, o sea, la semana pasada, la vas a narrar de manera divertida jugando con sombras utilizando tu cuerpo. Para realizar tu narración mediante el juego de sombras debes conseguir los siguientes pasos. Consigue una tela blanca donde puede ser una sábana que sirva de telón y una linterna para proyectar tus sombras. Si tienen una pared blanca, también les funciona. Relata utilizando el cuerpo para interpretar las acciones. Debes proyectar sombras sobre tu tela o pared blanca colgado de modo de telón. Tu familia participa como público. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relatar cómo el castellano, las razones por las cuales hablamos castellano en el Ecuador. Entonces, en nuestra sombra va a aparecer Cristóbal Colón encontrando América y diciéndoles a los indígenas, a los indios, les está enseñando sobre la religión, sobre el catolicismo, y les está enseñando a hablar español a través de libros. Entonces eso es lo que yo voy a tratar de interpretar. Cuando termines tu narración, comenta junto lo que observaron y elaboren conclusiones. Escríbelas en tu cuaderno. Entonces después vas a hablar con tu familia y decirles como que qué entendieron de la obra o de la narración. Entendieron que el personaje Cristóbal Colón utilizaba un sombrero, entonces por eso en la sombra se veía un sombrero. Y los indígenas utilizaban una pluma y por eso en la tela se veía una pluma. Entendieron que los españoles les forzaron a los indígenas a hablar español. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es el mensaje que pudieron recibir? Actividad 4. Fotosíntesis, la nutrición y la respiración de las plantas. Reproducción. Dato curioso, el olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderlas. ¿De quién las está atacando? Las plantas son seres vivos que han existido desde hace más de 500 millones de años, de las que dependemos para vivir, para respirar y hasta para hacernos la vida más feliz. ¿Ok? Entonces no sabíamos, pero el olor que saca la planta, el césped cuando lo cortas, es un llamado de auxilio. ¿Ok? 1. Escribe en una hoja de cuaderno una frase que motiva a cuidar las plantas y espacios verdes de nuestro alrededor. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. La frase que yo escribiera es: los árboles son los pulmones de la tierra. Si nosotros cortamos los árboles, es como si alguien nos cortara los pulmones. Hacemos que la tierra deje de respirar. ¿Ok? Entonces esa es mi oración, mi frase para motivar a no cortar los árboles. Los árboles son los pulmones del planeta. ¿Ok? Las plantas, como todos los seres vivos, tienen 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Función de nutrición. Las plantas son autotrofas. Mediante la fotosíntesis fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, agua, sales marinas y CO2. CO2 es carbon dioxide, ¿no es cierto? No sé cómo decir en español. Carbono, dióxido, no sé. Y energía solar. También, como el resto de los seres vivos, necesitan respirar, por lo que también requieren oxígeno. Del mismo modo, también necesitan expulsar las sustancias del desecho. Entonces, las plantas lo que hacen es absorben el CO2 que nosotros
expulsamos, cuando respiramos, y ellas, cuando respiran CO2, exhalan oxígeno. Entonces nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Entonces ellas inhalan el carbón dióxido y nos dan oxígeno. ¿Ok? También ellos se alimentan de agua y sales marinas, ¿no es cierto? Lo más importante es el agua y el sol. Esa es su alimentación. Función de relación. Aunque las plantas no pueden desplazarse ni tengan los órganos de los sentidos que tienen los animales, también relacionan los estímulos del medio, como la luz, humedad, entre otros. Esto quiere decir, las plantas no tienen huesitos, entonces no pueden caminar. Pero digamos, ustedes han visto un girasol. Cuando al girasol le pega luz, el girasol se abre. Entonces esa es su función de relación con la luz. ¿Okay? En la humedad hay veces que las plantas se encogen. Y también en la sequedad las plantas se encogen, se secan. Entonces esas son las funciones de relación. Función de reproducción. Como hemos visto, la mayor parte de plantas tienen flores, donde se forman las semillas. Una germión que germinaron y darán lugar a nuevas plantas. Otras, como los musgos y los helechos, se reproducen mediante esporas. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos una semilla o vemos pepitas en el centro de una flor, esas se caen eventualmente a la tierra y crece nuevamente la planta. Entonces así es como funciona. Si nosotros cortamos las flores, ya no se pueden reproducir porque no permites que las semillas caigan al suelo. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué piensas sobre la desaparición de extinciones del bosque debido a los incendios forestales? ¿Cómo nos viéramos perjudicados? Esto es lo peor que nos puede pasar. Porque estamos matando árboles de la peor manera. Estamos matando árboles mientras contaminamos el medio ambiente. Esto quiere decir que mientras nosotros los humanos producimos la contaminación, estamos matando a las plantas que previenen la contaminación. Entonces estamos haciendo las cosas 1000 veces peor. Estamos produciendo contaminación y al mismo tiempo matando lo que evita la combustión. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nos viéramos perjudicados? Pues si matamos las plantas mientras creamos combustión, quiere decir que solo estamos haciendo que el mundo se llene de humo y que no haya las plantitas y los pulmones que lo puedan absorber. ¿Qué crees que pasaría si alguna de las 3 funciones vitales de las plantas no se realiza? Por ejemplo, yo creo que la función de relación. Si la planta no se abre o no se desplaza cuando recibe sol o luz, esto quiere decir que no está recibiendo los nutrientes necesarios para sobrevivir. Al igual que el agua o al igual que el CO2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si alguna de estas 3 funciones no se realizaría? No hubiera el ciclo de la vida de la planta, ¿no es cierto? Es como que a nosotros, ¿qué pasa? Sí, nos quitan la respiración, el alimento y la reproducción. ¿Qué pasa? Ya no hubiera el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Ya no hubiera que nacemos, crecemos, nos envejecemos. No, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Si no solo hubiera él, nacemos y nos morimos porque no nos alimentamos, no nos reproducimos. Entonces no existiera la raza humana. Entonces si no existiera una de estas funciones, no existieran las plantas. Actividad 5. Construcción de conciencia de la diversidad. ¿Sabías que la conciencia colectiva es el conocimiento interno conocido por todos o una creencia compartida por varias personas? 1. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo influye en tu vida la presencia de personas que admiras? Por ejemplo, mi papá, una persona que admiro. Entonces, ¿cómo influye esa persona en mi vida? Yo admiro a mi papá. Entonces, yo trato de hacer las cosas buenas que él hace. No las malas, las cosas buenas. Es decir, mi papá es muy trabajador. Entonces, como yo le admiro, yo trato de ser como él. Soy muy trabajadora. Mi papá es muy positivo. Entonces, siempre que yo estoy en un mal momento, trato de ver la cosa positiva, porque así es mi papá y eso es lo que yo admiro de él. Entonces, ¿cómo influye? Nosotros absorbemos las cosas buenas de las personas que admiramos.
¿Por qué crees que es importante reconocer a personajes históricos o actores sociales para la construcción de una conciencia colectiva? Pues porque esas personas, estos personajes que han construido nuestra historia o que han hecho un acto en nuestra sociedad, son importantes porque gracias a ellos hemos sacado soluciones a los problemas, hemos construido nuevas ideas. Entonces es importante reconocer sus acciones, reconocer sus pensamientos para que así influyan en nuestro futuro, ¿cierto? Dato curioso. Para construir una conciencia de diversidad es fundamental conocer el trabajo de las organizaciones sociales. Estas están construidas por un grupo de individuos que se unen para alcanzar objetivos y metas en busca del bien común. Para conocer sobre esta organización de personas, debes leer el texto integrado en los estudios sociales de séptimo de básica en la página 35. Como les digo todas las semanas, nosotros no tenemos acceso a sus páginas, pero si tienen alguna pregunta, no olviden preguntarnos. 2. Crea una propuesta para organizar con tu familia diversas actividades culturales que ayuden a construir una conciencia de la diversidad. Por ejemplo, realiza una vez al mes danzas tradicionales, juegos populares o comidas típicas. Pon un título creativo a tu propuesta. Define un objetivo o un propósito y las actividades a realizar. Utiliza tu imaginación, define un objetivo o propósito y las actividades que realizarás. Busca un título creativo para tu propuesta, utiliza tu imaginación. Entonces yo el título que le pusiera es la diversidad divertida, la diverticidad, la palabra divertida y diversidad. Entonces lo que voy a hacer es que para organizar actividades diversas y culturales, lo que voy a hacer es voy a hacer una propuesta de que todos los lunes, cuando nos sentemos a cenar, tenemos que traer a la mesa un artículo que hayamos leído que nos diga sobre una cultura fuera de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces tal vez un día mi hermano investiga de la cultura china, japonesa, alemana. Entonces así nos vamos a tener más conocimiento cultural, ¿cierto? Después otra actividad puede ser que todos los sábados cocinemos una comida que no forme parte de nuestra cultura. Entonces tal vez podemos un día cocinar un ceviche que formaría parte de la cultura montubia o de la cultura guayaca, ¿no es cierto? Entonces tal vez eso es lo que quiero hacer. O algún día podemos cocinar unas empanadas, que sería parte de la cultura argentina, o una hamburguesa de la cultura gringa. Entonces, todos los sábados cocinamos algo que sea fuera de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y por último, la última actividad, la última propuesta sería que todos los domingos juguemos un juego para conocer nuestras diferencias. Porque nosotros a veces pensamos que la diversidad es cuando conoces a gente fuera de tu cultura, pero no, la diversidad también hay en la casa, porque no todos somos iguales y eso crea la diversidad. ¿Ok? Para el compromiso, la autorrelación y el diario personal les espero en el siguiente video. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana para el proyecto número 3. Chao chicos y que tengan un lindo feriado. Recuerden que el viernes no hay clases.